que hoy, el último domingo del año que vamos a compartir la palabra, y en esta época muchos, cuando se termina un año, empieza vamos a celebrar la Navidad, y recuerden que la Navidad es Jesucristo, es el motivo de nuestra Navidad, y también festejar el Año Nuevo. Y cuando uno va a empezar a festejar el Año Nuevo, empieza ¿qué? A limpiar la casa. Y para que quede bien bonita, y empieza, para que llegue el Año Nuevo y nos encuentre todos bien limpiecitos, bien bonitos. Y ¿a qué voy? Espero que ustedes se preocupen siempre estar limpios para Dios. ¿Por qué? Porque el tema o el título del estudio esta mañana es la limpieza del templo. Ese es el tema que vamos a tocar hoy. Y estamos terminando el capítulo 19 y vamos a comenzar el capítulo 20. Pero aquí Jesucristo anuncia que muchos de los fariseos o de los sacerdotes están usando el templo como no tenían que usarlo. Y por algo él le dio ira santa, le dio mal genio y empezó a limpiar el templo. Pero recuerden que días antes, nuestro Señor Jesucristo había entrado a Jerusalén. Y cuando él entró a Jerusalén, todo el mundo lo veneró, lo respetó. Pero aquí en el capítulo 19, 45 al 48, vamos a ver cómo él limpia el templo. Rafita, ¿me colaboras? Del 19 al 5, del 45 al 48. Lo vamos a ver en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Purificación del templo. Y entrando en el templo comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles: escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle, y no hallaban nada que pudieran hacerle, porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndolo. Bueno, primero el templo era el lugar donde las personas se reunían a estudiar la palabra, a escuchar la palabra. Y el templo se dividía en muchos atrios o patios, pero el patio que estaban hablando era el patio de los gentiles. El patio de los gentiles era que estaba casi, o era destinado para los gentiles, y en ese patio era la idea que vinieran todos los gentiles y los judíos llegaran a evangelizar o a enseñar la palabra de Dios. Era un momento en que los gentiles podían entrar a ese patio y recibir la palabra de Dios, pero allí los judíos podían testificar de quién era Jesucristo, quién era Dios. Pero acá, en este lugar, ¿qué pasó? Había un ¿qué? Mercado. Habían cambiado la adoración o la oración por cambiar y comprar. Recuerden que en ese momento muchos judíos iban a estar celebrando la Pascua, y muchos llegaban allá, en toda parte del mundo, de todas muchas tierras, llegaban ellos y llegaban a comprar una ofrenda o a cambiar el dinero, porque el dinero era una moneda especial para ellos. Se daba
ya era diferente y ellos tenían que cambiar el dinero o comprar una ofrenda. Ese mercado lo estaban manejando los sacerdotes y cuando llegaban las personas no lo hacían fuera del templo, sino lo estaban haciendo ¿dónde? En el templo, que era el patio general de los gentiles. Pero acá lo que más impresionó a nuestro Señor Jesucristo fue que el lugar donde era para adorar o enseñar la palabra se estaba ocupando para vender o sacar provecho. Muchos dicen que lo que manejaban ese negocio eran los sacerdotes y dicen que tan corrompido estaba en ese momento que vendían un animal mínimo 6-7 veces, que lo vendían y los sacerdotes lo recibían para el sacrificio, no lo hacían para el sacrificio, sino lo volvían y lo volvían a vender. Eso era algo, como dice ahí, una cueva de ladrones. Realmente ellos están tomando un lugar que no era. Pues Jesucristo vio eso. ¿Qué hizo? Se puso de mal genio y empezó ¿a qué? A limpiar algo que estaba mal. Recordemos que nosotros no podemos limpiar algo que está limpio. Limpiamos algo que está sucio o desordenado. Y acá cuando está limpiando era porque algo estaba desorganizado en el templo. Pero aquí nuestro Señor Jesucristo mostró que tenía que limpiar, que los sacerdotes están usando mal el templo. Ese lugar no era para vender, ese lugar era para enseñar la palabra de Dios. Pero a él desalojó todo, y al día siguiente o al mismo día empezó ¿qué? A enseñar la palabra, mostrándole a ellos para qué estaba hecho ese lugar. ¿Por qué? No pudo ser, no dijo, saquen todo y es que tienen que enseñar la palabra y se fue. No, él sacó todo y dio el ejemplo. Hay que enseñar. Y cuando está enseñando, los fariseos y los escribas, ¿qué empezaron a hacer? A maquinar cómo deshacerse con él. Deber estar pendiente de lo que él está hablando. En sus corazones estaban mirando cómo tenemos que atacarlo o destruirlo. Es evidentemente cuando usted enseña la palabra de Dios, hay personas que están esperando o están mirando cómo hay que destruirlo, cómo hay que callarlo a usted. Eso era lo que estaban haciendo los fariseos, pero la gente en común que estaba haciendo, estaba feliz escuchando la palabra. Eso es algo bellísimo y a mí me llevaba a pensar en la vida personal. Como esos fariseos, como esos sacerdotes están usando el templo como no tenían que usarlo, ustedes y yo que estamos usando, que es de Dios, que no es el uso adecuado. Muchos dicen, no, pues yo lo estoy usando bien. Pues acá el templo de reunión era un templo ¿qué? Físico, un templo para orar, pero aquí él dice, el templo no era casa de oración, sino una cueva de ladrones. Los líderes religiosos estaban usando el templo para algo que no era, y hoy en día Dios está diciendo, las cosas que están consagradas para Dios son para Él. Yo no puedo usar este micrófono para cantar canciones que no honran a Dios. ¿Sí me hago entender? O este lugar está consagrado para la palabra de Dios, no para otras cosas. Era lo que estaba haciendo, o tomando el lugar del patio del atrio, era para enseñar la palabra. Yo no puedo usar ese lugar o este espacio para enseñar la palabra, para decirle, es que imagínense que hay necesidad en la capilla, hay que ofrendar. No el lugar. Pero es que está hablando sobre la necesidad de la capilla. No, este espacio es para enseñar la palabra de Dios.
Y entonces para las necesidades, pues Dios les habla a cada persona en su corazón. Yo tengo que pedirle a Él que Él pone el deseo a las personas. Yo no tengo que abrir la boca. Es algo sobrenatural. Y eso es cuando uno experimenta, wow, mire que Dios sí sabe mis necesidades porque yo en la intimidad fui a Él, pero Él me lo dio. Es algo que Dios muestra, el poder de la oración, no el poder de convencimiento de muchos pastores. Mire, es que tengo que hacer esto y esto. No, nosotros no estamos para anunciar o pedir. Un pastor está para ¿qué? Enseñar la palabra, guiar a otras personas para estudiar la palabra, no para eso. Y eso es lo que estaba pasando. Los sacerdotes están sacando provecho y no están usando el lugar específico del templo para lo que era. Y eso era lo que estaban. Pero ahora, pues obvio que los sacerdotes se enfadaron, se pusieron de mal genio por lo que hizo Jesucristo, y ahora ellos vienen a cuestionarlo o a decirle: ¿usted con qué autoridad hace eso? ¿Usted quién se creyó? Y él hace la respuesta. Rafita me colabora con el 20 del 1 al 8. Y eso es lo que Jesucristo va a mostrar, la autoridad. ¿Por qué? Porque muchos dicen: Él limpió el templo. Sí, era válido que lo que hizo Jesucristo. Pero los escribas, fariseos y ancianos estaban diciendo: pero ¿por qué hizo eso? Pero ahora vamos a mirar por qué Jesucristo hace. La autoridad de Jesús. Sucedió un día que, enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos y le hablaron diciendo: dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo: os haré yo también una pregunta, respondedme. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Entonces ellos discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, dirá: ¿por qué pues no les creíste? Y si decimos de los hombres, todo el pueblo nos apedreará, porque están persuadidos de que Juan era profeta. Y respondieron que no sabían de dónde fuese. Entonces Jesús les dijo: yo tampoco os diré con qué autoridad hago estas cosas. Mira que aquí ellos le están diciendo con qué autoridad. Los principales sacerdotes decían que ellos tenían la autoridad por Moisés, porque en la ley había separado la tribu de Leví para el servicio. Entonces ellos estaban confiados diciendo: nosotros sí tenemos autoridad. ¿Por qué? Porque la ley nos separó y somos el pueblo de Leví y tenemos la autoridad para ejercer o para mirar las cosas de Dios. Los escribas, estudiantes de la ley, afirmaban que ellos tenían la autoridad procedente de los rabinos, porque ellos estaban interesados en estudiar y profundizar el estudio. Entonces ellos decían: nosotros tenemos la autoridad sobre los ¿quién? Los rabinos, lo mismo que ellos, porque nosotros estamos preocupados en el conocimiento de la palabra. Y los ancianos de Israel eran dirigentes de familias y tribus escogidos, hombres de testimonio, y no era cualquier hombre que estaba ahí como anciano, tenía que dar testimonio y la gente los escogía por su buen testimonio. Entonces ellos tenían diciendo la autoridad: bueno, nosotros tenemos la autoridad porque la gente nos escogió y tenemos la autoridad. Y ellos, ya sabiendo de pronto o estando tan seguros de su autoridad, van y sin tener miedo y confrontan a Jesucristo. Porque ellos dijeron: no, pues nosotros tenemos la autoridad, entonces vamos y confrontemos a Jesucristo porque Él hizo lo que tiene, o de dónde salió la autoridad de Él. A Él le hacen dos preguntas: ¿de dónde venía esa autoridad?
¿Con qué autoridad actuaba? ¿Y quién es el que daba esa autoridad? La primera pregunta se refería a qué clase de autoridad Jesús tenía o ejercía. Si era profeta, si era sacerdote, o vaya a saber si era rey. La segunda tenía que ver con quién o qué respaldaba esa autoridad. Muchas personas hoy en día ven a un policía y lo ven en civil, pues su autoridad no la respalda el uniforme, ¿cierto? Pero cuando lo ven con un uniforme, esa autoridad que él tiene, la ven respaldada con el uniforme y con la insignia, con la placa, con todo, que sí es policía. Igual, ellos están preguntándole a Jesucristo, oye, ¿con qué autoridad? Pero Jesucristo le hace a ellos una pregunta. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? ¿Quién me colabora con el versículo 4, por favor? ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Aquí muchos dicen que Jesucristo estaba evadiendo esa pregunta. No, Él estaba haciendo esa pregunta para confirmar el llamado que Él tenía. Porque ellos le están diciendo, ¿el bautismo de Juan de quién es? ¿Del cielo o de los hombres? Si ellos decían que del cielo, había problemas, ¿cierto? Pero Jesucristo sabía que les estaba confrontando. Si ellos dicen que del cielo, ellos daban fe que lo que hizo Juan era verdad, que era el Mesías. Pero ellos no pudieron hacerlo. En pocas palabras, Jesucristo, ¿qué le dice a ellos? Como ustedes no saben, o ellos no quisieron decirlo, igual yo no digo con qué autoridad estoy haciendo las cosas. Él no quiso, pero Él sabía con qué autoridad. Ellos sabían qué autoridad tenía. La autoridad se gana, ¿sí? ¿Usted qué piensa? ¿O se adquiere? Si yo puedo decir, la autoridad se gana o se da. No. ¿Sí se gana la autoridad? O una persona para tener autoridad, ¿qué puede tener? Un policía para tener autoridad, ¿qué tiene que hacer? Estudio y dedicación. Obediencia. Para un cristiano tener autoridad, ¿cómo tiene que tener autoridad? Estudiando. Dime, amor. Si una persona quiere tener autoridad, tiene que estar sirviendo para Dios. Si una persona quiere tener autoridad de parte de Dios, tiene que estar sujeto a Dios. Sí es cierto, pero aquí la pregunta era que si Jesucristo tenía la autoridad, Él no quiso. Todo el mundo sabía la autoridad que Él tenía. ¿Por qué? Porque Dios le hacía mostrar a ellos la autoridad. Un hijo de Dios no tiene que decir, yo tengo la autoridad de Jesucristo, yo tengo la autoridad de Dios, soy hijo de Dios. No tiene que decirlo. ¿Por qué? Porque se sujeta a la autoridad. ¿Sí, así me hago entender? Cuando una persona vive en autoridad, demuestra la autoridad. Yo no le puedo decirle a mi hijo, sujétese a mí, cuando yo no me sujeto a Dios. Yo me estoy sujetando a la autoridad de Dios. Aquí Jesucristo le está diciendo a ellos, miren, ustedes se creen con autoridad en vivir para la religión, pero lo que están haciendo, lo están haciendo no con la guía, lo están haciendo equivocadamente. La autoridad de Jesucristo se gana cuando uno lo
¿Cómo ustedes ganan la autoridad de Jesucristo? Cuando se sujeta, sí, pero antes yo no me puedo sujetar a Él sin haberlo ¿qué? Cuando uno lo recibe en el corazón. Sin haberlo recibido. Si yo no recibo a Jesucristo, no puedo valorar esa autoridad. Ellos no sabían muy bien y ellos lo cuestionaban. ¿Con qué autoridad? ¿Qué autoridad usted tiene? ¿Usted es profeta o qué? ¿O usted quién lo respalda? Pero si ellos hubieran recibido a Cristo, habían sabido de qué autoridad o de parte de quién iba a venir. Pero mucho hoy en día no. ¿Por qué? Porque piensa que, Jesucristo, ¿con qué derecho me limpia mi vida? Si yo la tengo bien organizadita, yo estudié y mire, ante mis ojos está bien. Sí, a veces me voy con mujeres que no son mis esposas, a veces hago negocios que no son buenos, pero económicamente voy bien. ¿Y usted cómo se va a meterme a limpiarme mi vida? ¿Con qué autoridad? Es lo que estaba pasando. Mire, Jesucristo tiene toda la autoridad para entrar a nuestra vida y limpiarla. Pero Él es un caballero. Él quiere que nosotros lo digamos de corazón. Igual, ¿cuántos de ustedes de incomoda que cuando eran jóvenes o hoy jóvenes, que cuando su mamá entra a su habitación y le limpiaba su desorden, ¿usted se incomodaba? ¿No? Yo sí me incomodaba. Yo era el único que me incomodaba con mi mamá cuando ella hacía eso. ¿Por qué? Porque me quitaba cosas que me estaban quitando tiempo. O a mí. Jesucristo quiere limpiar hoy el templo. ¿Y cuál es el templo? Los invito a que vayamos a 1 Corintios capítulo 3, 17. ¿Cuál es el templo hoy? ¿Quién me dice? Sí, muy bien. Nosotros somos el templo. Y acá lo dice. Vamos a 1 Corintios 3, 17. ¿No sabéis que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? ¿Sí está? Oye, ¿con qué autoridad ustedes están ensuciando el templo de Dios? ¿Con qué autoridad ustedes lo están menospreciando el templo de Dios? ¿Cuál es su autoridad? ¿El templo es de quién? ¿Este cuerpo de quién es? Entonces, ¿por qué no lo cuidamos? ¿Con qué autoridad ustedes están haciendo lo que están haciendo? ¿Tienen autoridad sobre su cuerpo? Yo no tengo autoridad. Es el cuerpo de Él. Y por lo mismo tengo que cuidarlo. Pero muchos no lo miran. Y Jesucristo tiene toda la autoridad en nuestro cuerpo. Y Él tiene toda la autoridad de limpiarnos cuando Él quiera. Pero nosotros no vemos cuando Él usa cualquier circunstancia en nuestra vida para limpiarnos. Nos molestamos, nos incomodamos. Pero mi pregunta es, aquí Jesucristo se molestó con los sacerdotes. ¿Por qué se molestó? Porque ellos no están usando bien el templo. Están usándolo en cosas que no eran. El patio fue creado ¿para qué? Enseñar la palabra de Dios, no para vender. Este auditorio, Dios lo permitió que estemos acá y lo consagramos para este lugar, para enseñar la palabra de Dios. Ahora mi pregunta es, su cuerpo, cuando
cuando usted recibió a Cristo Jesús como su Señor y su Salvador, reconoció que ese cuerpo es de quién. Ahora, ¿por qué no estamos respetándolo? ¿Por qué no nos estamos preocupando de mantenerlo limpio? Mire, yo antes no me cuidaba, no cuidaba mi cuerpo. Al contrario, permitía que otras personas atacaran mi cuerpo por un deporte. Cuando comprendí que este cuerpo es el cuerpo del Espíritu Santo, dije, uy, no, ese deporte estaba maltratando el cuerpo, el templo del Espíritu Santo. Por esa razón no volví a practicar artes marciales. Por lo mismo, ustedes están usando el templo de Dios como es. Esa función que Dios le puso a ustedes como embajadores del reino de Dios, ¿lo estamos haciendo? ¿O Jesucristo tiene que limpiar nuestro templo para decir, en ese templo están vendiendo mercancía que no es? En ese templo hay pensamientos que no están honrando a mí, o muchas cosas. Jesucristo está limpiando el templo. Y es cierto, nuestro templo, Él lo necesita limpiar diariamente. Por eso que tenemos que ir a la intimidad. Y con la autoridad que es el Hijo de Dios, es nuestro Señor. Ahora mi pregunta es, ¿ustedes tienen autoridad sobre su cuerpo? ¿O ustedes y yo somos administradores del cuerpo de Dios? Y por lo tal tenemos que ser mejores cada día. ¿Cuántos de nosotros como administradores nos preocupamos en comer lo que más nos gusta? Pero también lo están haciendo en la parte espiritual. Yo no voy a decir qué personas hacen ejercicios, pero nos estamos cuidando. Jesús cuestionó a estos hombres y le hizo una pregunta a ellos. Cuando recibió la pregunta, ¿con qué autoridad? Con la misma que ustedes tienen de juzgar. Vieron a Juan el Bautista, sabían quién era, pero ellos empezaron a meterle la lógica. Si decimos esto, nos dice esto. Si ustedes van a mirar si esa persona tiene autoridad de Dios o no, tranquilo, el Espíritu Santo le va a darle la autoridad. O por los frutos lo conoceré si tiene autoridad. ¿La autoridad se gana o se consigue? Se gana. Y no es por lo que usted haga, es por lo que usted no haga. Yo no hago nada, todo lo hace Él. Y eso es reflejar. ¿Cómo estamos teniendo el cuerpo del Espíritu Santo en estas fiestas? Hay que compartir, estar en familia, sí, muy bonito, pero estoy cuidando mi cuerpo que es templo del Espíritu Santo. Es tiempo muy bonito descansar. No es solo trabajo, hay tiempo para descansar, y esa época es un tiempo de descansar. Gracias a Dios por aquellas personas que están viajando, están descansando, que Dios le renueve esas fuerzas, y gracias por esa provisión. Pero ¿qué estamos haciendo con el templo del Espíritu Santo? ¿Nos estamos preocupando en permanecerlo limpio?
Y créame, usted y yo no lo vamos a limpiarlo. ¿Quién lo va a limpiar? Cristo. No, usted no lo va a limpiar ni yo. Cristo lo limpia por medio de su palabra. Ella va entrando y va limpiando lo que hay basura. Y eso es lo que está haciendo hoy. No sé usted cómo vivió este año. No sé si el otro año usted tenga muchas metas o sueños que Dios, para Dios. Pero yo le puedo decirle a ustedes algo y que es cierto. Y para el otro año, muchos van a decir, esa cita bíblica, ese es el versículo del otro año. Sí, es muy conocido. Buscar el reino de Dios. ¿Será que puedo hacer ese versículo parte mía para el otro año? Buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. Primero que todo, voy a buscar el reino de Dios. Sí, de pronto la economía está mal, de pronto la salud está mal, de pronto la relación con mi familia está mal. Lo primero que voy a buscar es a mi Señor, que Él va a suplir las necesidades. No sé, pero a veces nosotros comenzamos mal los años, buscándolo nosotros, lo que nos falta. Y yo oraba y tuve otros versículos en mente, y ya no, este está chévere. Hoy en la reunión de alabanza que todos los domingos lo tenemos acá a las 7 de la mañana, Johnny, que es el encargado de ella, me hizo recordar los versículos que hemos estudiado y preguntó, y este año no sé qué versículo. Yo me reía. Si él lo supiera, que buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Si usted quiere que el templo de Cristo permanezca limpio, que su vida permanezca devota a Él, a todo momento, que usted tenga ese deseo de buscarlo y que Dios sea glorificándose en su vida, buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas le serán añadidas. Si usted quiere para este año que viene que Dios se dé prosperidad a ustedes, busquen el reino de Dios y su justicia. Pero antes de eso, si usted lo va a disponerse en su corazón eso, le puedo decir algo: el diablo va a ser su enemigo, va a poner oposición. Usted mismo va a ser su enemigo, usted mismo va a poner oposición para no venir ni buscar la palabra de Dios. Si ustedes quieren tomar ese versículo, primero oren por ustedes mismos, para que Dios tome dominio propio de todo su ser y que sea colocando ese deseo genuino de buscar la palabra de Dios, porque el diablo sabe la bendición que va a venir. Yo no le puedo decirle el otro año va a ser año de prosperidad, el COVID no va a ser... No, yo no soy nadie. Lo único que mensaje que le puedo decirle es lo que dice la palabra: busquen el reino de Dios y las cosas van a ser diferentes. Pero voy a estar en escasez, en enfermedad. Sí, pero las cosas van a ser diferentes en esa escasez. ¿Por qué? Porque tú estás buscando el reino de Dios, no estás buscando una opinión de un hombre para decirte: tú eres hijo de Dios, vas a triunfar. No, tú vas a ser obediente, sea obediente.
Este año yo estoy mirando en qué cosas no fui obediente. Y le estoy diciendo, Señor, ayúdame. Y Él me decía más. Y yo le decía, Señor, ayúdame a más buscar el reino de Dios. Ayúdame a buscar más de ti. Que yo tenga más deseo más de ti. Y que las cosas vendrán por añadidura. Sí, yo sé. Pero yo quiero que el otro año, como Él me usó en este año, por su misericordia, también tenga misericordia el otro año. Y me ponga como un mensajero. Y un mensajero es aquella que da el mensaje. Porque es para su amo, para su jefe. No sé si ustedes quieran tomar ese compromiso con Él. Y de pronto ustedes que están en la casa o que van a mirar ese video, le digan, Señor, como dice Jonathan, para las que sea, el otro año contigo. No sé cómo está, pero lo que sé es que si ustedes buscan el reino de Dios, Dios va a cambiar las cosas, su vida. Va a limpiar su templo, que es nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Así como limpió este templo, Él nos va a limpiarnos, porque vamos a buscar el reino de Dios y su justicia. Un versículo muy conocido, pero un versículo muy poco obedecido. ¿Sí me van a entender? Un versículo muy conocido por todos los cristianos, pero un versículo muy poco obedecido. Los invito a que cierren sus ojos, por favor. Padre Celestial, gracias por darnos el privilegio hoy de estar acá reunidos. Gracias por este domingo.